Mira las estrellas, cada una tiene un relato. Ciencia, evolución y muchas hipótesis. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear al científico perfecto, pero la física y la biología agregaron accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: la sustancia X. Y así nacieron los científicos superpoderosos con sus ultra super investigaciones. Alexander Oparin, Carl Sagan y Antonio Lascano dedican su vida a resolver enigmas y el origen de la vida. Los científicos superpoderosos. Hoy presentamos Evolución, el origen de la vida, capítulo 1. Alexander Oparin. El origen de la vida. El cómo este origen dio paso a una serie de eventos cataclísmicos, dando como resultado un proceso evolutivo, puede ser abordada desde distintos puntos, y hay científicos brillantes encargados en este tema. Como es un tema demasiado extenso y con diferentes puntos de vista, daremos una descripción desde la boca de tres: Alexander Oparin, Carl Sagan y Antonio Lascano. En este episodio, el capítulo 1, escucharemos a Alexander Oparin, biólogo bioquímico soviético que realizó avances importantes conceptuales con respecto al origen de la vida en la Tierra. Entonces, continuemos nuestro trayecto a través de las vías galácticas, descubriendo lo que se encuentra en este enorme territorio inexplorado, construyendo relatos extraordinarios, realizando muchísimas preguntas y ofreciendo una gama de posibles soluciones. Trae tu café y relájate. Entremos en este espacio al que llamaré... Espera, ¿sigues tomando café soluble? Entonces, antes de continuar con el episodio de hoy, deja que el podcast ABC del Barista te dé las instrucciones para probar un excelente café en casa. Recuerda, ABC del Barista, donde solo hay un requisito: que te guste el café. Desde los tiempos más remotos, el humano como especie se ha plantado el enigma de su presencia en la Tierra. También, desde las aportaciones de Linneo para clasificar y organizar a los animales y plantas, se plantó la pregunta: ¿de dónde vienen? Además de todo esto, con las aportaciones del padre de la microbiología, Anthony van Leeuwenhoek, con sus excepcionales observaciones del mundo microbiano, nos abrió una puerta a una enorme perspectiva de otro reino, el cual a simple vista no podemos percibir. ¿Tienen estos pequeños seres un mismo origen que el de las plantas, los animales y el hombre? Para comenzar a ver el mundo a los ojos de Alexander Oparin, debemos saber que todos los animales y las plantas y los microorganismos están formados por sustancias llamadas orgánicas, indispensables para la vida. Para que sea sencillo de comprender, toda sustancia orgánica es aquella que posee en su estructura un elemento químico llamado carbono. En el transcurso del capítulo habrá mucha química, por lo que revisa tus apuntes de esta materia para que estemos en sintonía y no te pierdas. El carbono, según la tabla periódica de Dmitry Mendeleev, es un elemento químico con un símbolo C, número atómico 6 y masa atómica de 12. En las sustancias orgánicas, el carbono está combinado con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre, fósforo, etc. Entonces, todas las sustancias orgánicas no son sino combinaciones de elementos en los cuales figura siempre el carbono como elemento base. Entonces, fácil: moléculas orgánicas y carbono. ¿Existen sustancias que no contengan carbono? A los compuestos con ausencia de carbono se les conoce como sustancias inorgánicas, como por ejemplo la sal de mesa, cloro de sodio, el vidrio y hasta el agua. Entonces, en el planeta existen seres hechos de carbono y los que no están hechos de carbono. ¿Cómo han podido formarse en la Tierra las sustancias orgánicas? Para estudiar el origen de la vida es preciso comprender cómo se forman las sustancias orgánicas en la Tierra.
Las sustancias orgánicas solo pueden originarse mediante un proceso biogenético, es decir, por la interacción de los seres vivos. Una sustancia orgánica se forma por un ser vivo. ¿Pero de dónde se forma un ser vivo? Por la acción de las sustancias orgánicas. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La sustancia orgánica o el ser vivo? Ahora bien, a esta conclusión solo se puede llegar si nuestras observaciones no rebasan los límites de nuestro planeta. Rompiendo este velo podremos llegar a distinguir una infinidad de galaxias, donde encontraremos que en varios cuerpos celestes se están produciendo sustancias orgánicas abiogenéticamente, es decir, en condiciones que excluyen toda la posibilidad de formas de vida. El carbono se puede encontrar en la atmósfera de estrellas incandescentes con temperaturas mayores a 20.000 grados centígrados, en vapores de estrellas luminiscentes blanco-azuladas y en el espectro de estrellas blancas. Hasta en estrellas amarillas, como en nuestro Sol, se puede encontrar el carbono combinado con hidrógeno. En sus capas más profundas y en la atmósfera solar se puede descubrir una combinación de carbono y nitrógeno. Además de que fue en este astro donde se encontró por primera vez el dicarbono, que es una combinación de dos elementos de carbono. Y no solamente pasa en las estrellas, la atmósfera de Júpiter está formada gran parte por amoníaco y metano. La fórmula del metano es CH4, por lo que sí, ahí está el carbono. Además, existe otro componente en la atmósfera de este planeta, los hidrocarburos. Compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, pero que con la temperatura que reina en Júpiter, 135 grados bajo cero, se encuentra en estado sólido. Esta combinación, hidrocarburos, metano y amoníaco, se encuentra en todos los grandes planetas. Pero no solo en grandes planetas podemos encontrar carbono, sino también en las rocas celestes, es decir, en los meteoritos. Dejaré que vuele tu imaginación con este descubrimiento. Por lo general, existen dos grupos de meteoritos, los de hierro o metálicos, que están constituidos principalmente por hierro obvio, níquel y cobalto, y los de roca, que contienen gran cantidad de magnesio, aluminio, calcio, sodio, manganeso y también hierro, pero en menor proporción. En todos los meteoritos se encuentra el carbono, ya sea en forma natural como carbón, grafito o diamante, además combinándose con distintos metales, tomando el nombre de carburos, así como también hidrocarburos. Entonces, conociendo esto, se tenía la hipótesis de que los hidrocarburos de los meteoritos eran productos de la descomposición de organismos que vivieron hace mucho tiempo en estos cuerpos celestes. ¿Vida extraterrestre? Descartando esta idea descabellada y realizando diferentes análisis al transcurso del tiempo, se sabe que estos hidrocarburos y también los de las atmósferas estelares surgieron por vía inorgánica, es decir, sin ninguna relación con la vida. Sería acertado suponer que en nuestro planeta se sintetizaron sustancias orgánicas por la vía abiogenética, mediante la cual se forman hidrocarburos y sus derivados muchísimo antes de que se formaran los primeros organismos vivos. Basándose por la fuerza de gravedad y la propagación de las ondas originadas por terremotos, biogenética y biofísica, se sabe que en el centro del planeta el núcleo es metálico, similar con la composición de los mismos meteoritos de hierro, en el cual el carbono se halla principalmente en forma de carburo de hierro. Entonces la teoría de que la Tierra primitiva se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas estelares es bastante acertada. Además del núcleo, la Tierra está compuesta por varias capas: la mineral, una rocosa, la corteza, una capa acuosa y la gaseosa. Todas las geósferas que recubren el núcleo nos impiden llegar a él de manera directa, así como a todos los elementos que integran su composición. Pero existen aberturas en la corteza terrestre que permite el escape de roca derretida, gases y escombros desde el interior hasta la superficie de la Tierra: los volcanes. En la Tierra primitiva se carecía de oxígeno, una atmósfera reductora, pero era abundante en sustancias como el hidrógeno, metano y amoníaco, generados por las erupciones volcánicas que también arrastraban carburos, hierro y carbono, entre otros metales. Estos compuestos entraron en reacción con el agua y hacían formar líquida o gaseosa, así como los rayos UV, dando la formación de los hidrocarburos.
Entonces esta reacción pudo ser una fuente de origen a la formación primitiva en masa de sustancias orgánicas en una época en la que aún no había vida en el planeta. Los hidrocarburos tienen la propiedad de hidratarse con facilidad, lo que les permite incorporar moléculas de agua. Entonces, en esta atmósfera primitiva podrían formarse nuevas sustancias mediante la oxidación de los hidrocarburos por el oxígeno del agua. Así se formaron, y de nuevo, recuerda tus clases de química, diversos alcoholes, aldehídos, cetonas, ácido carbónico y otras sustancias orgánicas sencillas, en cuyas moléculas aparece la combinación de 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos casos se adiciona el nitrógeno, proveniente del amoníaco, lo que dio como resultado la aparición de sales amoníacas, amidas, aminas y entre otras. Entonces, en el mismo momento en que se formó la hidrosfera en las aguas del océano primitivo, las diferentes sustancias que se originaron con la adición del carbono se formaron a lo que podemos llamarle sustancias orgánicas primitivas. Eran cuerpos, como dije anteriormente, muy sencillos, moléculas relativamente pequeñas, pero pese a todo constituían una forma nueva de existencia de materia, lo que encierra enormes posibilidades químicas, ya que la reacción de agua con cuerpos orgánicos forma la base de todo el proceso vital. En cualquier lugar de aquel océano, en cualquier laguna o inclusive en un charco debieron formarse las mismas sustancias orgánicas, que no se producían en determinada sucesión, lo que quiere decir que las reacciones no seguían ningún orden, sino mediante un carácter desordenado y caótico, dando lugar a sustancias más complejas de elevado peso molecular, como por ejemplo las proteínas. Las proteínas desempeñan un papel decisivo en la formación de las sustancias vivas. Cuando encontramos proteínas, hallamos sin excepción fenómenos de vida. ¿De qué están hechas las proteínas? Pues por una secuencia de aminoácidos. ¿Y de qué están hechos los aminoácidos? Pues principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Poniéndonos más estrictos, con un grupo amino en uno de sus extremos y con un grupo carboxilo en el otro extremo de su cadena. Ahora, si no sabes de lo que estoy hablando, de nuevo, recuerda tus clases de química. Existen 20 aminoácidos esenciales, que aunque no se especialicen en el tema, por lo mínimo conocen uno: la lisina, que en la película Steven Spielberg de Jurassic Park, los dinosaurios están diseñados genéticamente para que no puedan elaborar lisina y deban ingerirla del exterior. De este modo, según el plan de contingencia de lisina, si no obtienen una fuente dietética rica en lisina, los dinosaurios morirán. Esto es mera ficción, aunque si escucharon el podcast Agujeros de Gusano, la ficción puede llevar a un gran estudio, generando teorías científicas de enorme relevancia. Pero bueno, no estoy diciendo que un parque jurásico sea posible. Solo quiero enfatizar que por lo menos conocen un aminoácido. Debemos tener presente que las moléculas de aminoácidos que forman una cadena proteica no están unidas entre sí de cualquier modo, al azar, sino en un orden riguroso, propio y exclusivo de esa proteína. Por eso las propiedades físicas y químicas de cualquier proteína, su capacidad de reaccionar químicamente con otras sustancias y la solubilidad en agua, no solo dependen del número y la densidad de los aminoácidos que componen la molécula, sino también del orden en que estos aminoácidos estén unidos unos tras otros en la cadena proteica. Tal estructura hace posible la existencia de una variedad infinita de proteínas. En cada ser vivo, en cada uno de sus órganos hay cientos de miles de proteínas diferentes, y cada especie animal o vegetal posee sus proteínas propias, exclusivas de esa especie. Pasando el tiempo, las proteínas se combinaron hasta formar coloides, mezclas de sustancias en el agua. Estos coloides formaron agregados moleculares cada vez más complejos, a los que Oparin llamó coacervados, que son un tipo de protobionte pero sin la capacidad de autorreplicarse. Los cambios en estos tipos de protobiontes, que son estructuras abióticas, llevaron a construir la primera célula. Entonces, de esta forma, de manera rigurosa, se obtuvieron las primeras formas de vida. Y así fue como en 1922 el bioquímico soviético Alexander Ivanovich Oparin publicó una pequeña obra titulada El origen de la vida,
una clara y rigurosa explicación de cómo pudo haber acontecido esa evolución de la vida a partir del reino abiótico de la química en un caldo primitivo. Bueno, viajeros, tomemos una escala de descanso. Estén presentes en nuestras redes sociales para acompañarnos en el capítulo 2 sobre el origen de la vida de Carl Sagan. No se olviden de mirar a las estrellas y platicarnos su relato.